Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la nueva temporada, la sexta temporada de los Business Talk and Tools de ASAEDE, que es un espacio que permite el intercambio de saberes y el objetivo principal es poder compartir temas de interés que den valor a la actividad y a la práctica empresarial. Hoy el tema que vamos a tratar tiene que ver con la regularización extraordinaria 2026, claves y beneficios para su empresa. Quienes van a estar a cargo de este tema, de este espacio, van a ser las abogadas Leticia Frappa, Ingrid Grote, que ambas son integrantes de la Comisión de Abogados de ASAEDE. Cuando quieran les doy la palabra para que podamos comenzar. No sé si Leticia sos vos. Sí, empiezo yo. Bueno. Bueno, les agradezco la presencia, es un tema, y además les agradezco también que estén en esta fecha tan particular, ¿no? Vísperas de un feriado largo, en el horario y demás, pero nos parecía que era urgente que informar sobre esta regularización que hace poco que entró en vigencia. Hay mucha información, alguna que es cierta, alguna que no. Y también haciendo un enfoque más desde la parte empresarial, ¿no? ¿Por qué motivo es importante que además de los requisitos para los extranjeros que puedan acogerse a ese proceso, las empresas, los emprendedores, y al margen de que tengan algún familiar, algún trabajador que quieran ayudar, generalmente lo hablábamos, ¿no? Las personas que trabajan en las casas y que hacen el sostenimiento de muchas personas que estamos regulares, en España puede servir toda esta información. ¿Y por qué es importante desde el ámbito empresarial? Porque estas personas que van a poder obtener ese tipo de regularización en España van a empezar a estar disponibles como mano de obra, y es importante que las empresas tengan el conocimiento de si los pueden contratar, en qué momento les pueden contratar, qué previsiones tener y demás. Entonces, en base a esta premisa, y desde el conocimiento que tenemos tanto en mi caso como en el caso de Ingrid como especialistas en el trámite de extranjería, es que queríamos brindar esta información. Entonces, importante para la empresa. Una empresa que quiere contratar a un extranjero que en España, una empresa que está radicada en España y quiere hacer esa contratación, tiene que tener conocimiento de quiénes están facultados para ser contratados. Y ahí tenemos que hacer una distinción entre si son ciudadanos de la Unión Europea, que con el pasaporte es suficiente para poder ser contratados, independientemente de que, por ejemplo, un ciudadano italiano tenga que hacer esa inscripción en el registro de ciudadanos para que le den el CUE, ese documento verde que los habilita, pero la empresa no cometería ninguna infracción si emplea a un italiano o a un francés o a cualquier ciudadano de la Unión que todavía no tenga ese documento de residencia. Porque en todo caso estaría el extranjero incumpliendo una norma administrativa, pero la empresa no. Ahora, cuando un extranjero que no es perteneciente a la Unión, tiene que iniciar sí o sí ese proceso de residencia para ser contratado, hay distintas alternativas, distintas posibilidades, y cada situación habilita o no a efectuar la contratación independientemente de que no esté finalizado su proceso de residencia. Eso es un tema muy complejo que no me voy a meter ahí porque no es objeto de esta reunión, pero al solo ejemplo, no es lo mismo un argentino que solicita un permiso de residencia pero está casado con un ciudadano italiano, que un argentino que viene a tramitar un permiso de estudios, por ejemplo, ¿no? Que además de la limitación en cantidad de horas, tiene que esperar hasta que ese trámite de permiso de estancia, en ese caso, sea resuelto. ¿Qué va a pasar con estos ciudadanos que se acogen a esta regularización extraordinaria? Bueno, la misma norma establece que con la grabación del expediente, que ahora voy a explicar mínimamente cómo es el proceso, ya van a estar habilitados para residir y trabajar en España. Entonces, esa persona con ese documento puede ir a presentarse a una empresa, y la empresa lo puede contratar de manera provisoria y hasta tanto ese trámite se resuelva. La empresa lo que va a tener que hacer es darle de alta en Seguridad Social, y a partir de ahí
no tendría ningún inconveniente jurídico la empresa para efectuar ese tipo de contratación. Claro está que esa empresa va a tener la obligación, o la previsión, no la obligación, de verificar que ese proceso finalice de manera exitosa, y es decir, que ese extranjero que se acogió a esta regularización tenga el permiso definitivo, porque aparte, si en caso de que el fin del expediente sea no favorable, ese permiso provisorio va a caer, por lo cual la empresa tendría que tener esa previsión de verificar cuál fue esa resolución, y en caso de que sea desfavorable, darlo de baja por ese impedimento. Eh, otra gran novedad que tiene este permiso de regularización extraordinaria es que ese extranjero que va a obtener esa autorización provisoria y luego definitiva, si es favorable, va a poder trabajar en cualquier sector de España y en cualquier oficio. Eso también es una gran ventaja porque en los permisos que se otorgan en términos generales están sectorizados. Entonces la empresa tendría que verificar si ese extranjero que tiene esa autorización está habilitado para el sector puntual de la empresa y para esa comunidad autónoma, por ejemplo, o para esa zona geográfica que fue autorizado. Con este permiso de regularización extraordinaria es amplia el abanico de posibilidades que tiene ese extranjero para esa regularización. Entonces la empresa, mientras que tenga la grabación del expediente que lo va a autorizar a trabajar, no es independiente de qué sector, porque es amplio. Y cuando hablo del tema de la grabación del expediente, nosotros como abogados tenemos la posibilidad de gestionar los expedientes de manera digital, y si la persona lo hace sin esa facultad, tiene que ir a la cita para presentar ese documento. Y ahí queda la constancia de la presentación. Pero cuando se graba el expediente, que es como la segunda etapa, les van a asignar un número de NIE, que es el número que le identifica como extranjero, y le van en caso de que no lo tengan, ¿no? Porque hay personas que ya lo tienen y solamente se va a grabar el expediente, y ahí va a salir la primera resolución que dice que está autorizado a trabajar. Luego el proceso sigue, si necesitan algún tipo de pedido de subsanación, les van a notificar a los extranjeros de forma personal o a los abogados para subsanar ese trámite. Y a partir de que se subsana, se resuelve. Entonces, como decía al inicio, ¿no? No es necesario todo ese proceso para que tengan la resolución y queden habilitados a trabajar, sino con la grabación y es la asignación de ese número de expediente, de ese número de NIE y un número de expediente también, ya están habilitados para trabajar. Entonces, eso es en términos generales la importancia o la gran ventaja que tiene a los efectos empresariales esas autorizaciones, ¿no? Porque promete que va a ser en 15 días, veremos si así sucede, pero en muy corto plazo, esos extranjeros que estaban fuera del sistema de aportaciones al Estado español van a quedar no solamente habilitados a buscar trabajo, sino habilitados a que las empresas puedan hacer uso de esa mano de obra, que en muchos casos es cualificada y por cuestiones de dinero, de falta de conocimiento o también mal asesoramiento quedaron en estado irregular. Y otra cosa que me parece interesante antes de meternos ya de lleno en el tema de la tramitación de cada uno de esos permisos es que, porque a veces trae confusión, lo que se otorga es un permiso de residencia, no es una nacionalidad. Hay mucha información, hay gente que está a favor de la regularización, hay otra que está en contra, y eso hace que las redes estén inmersas de todo tipo de información. Mucha gente dice, bueno, no, estos extranjeros van a estar con posibilidad de votar. Y eso no es así porque lo que se otorga es un permiso para que permanezcan de manera legal en el Estado español y, como digo, ¿no? A disposición de los emprendedores, de las empresas, de que quieran contratarlo. Pero nada que ver tiene con la nacionalidad. O sea, van a seguir siendo extranjeros con una nacionalidad de origen y con un permiso para residir y trabajar en España. Entonces, eso en términos generales, la implicancia que tiene y el beneficio que tiene, y por eso nosotros desde la Comisión de Abogados decíamos que era interesante esta información, porque es transversal a los emprendedores, a los empresarios y demás.
Dicho lo cual, en términos generales, y después Ingrid va a ir en términos particulares a cada caso de estas opciones que tenemos para poder regularizar la situación de los extranjeros, requisitos que son exigidos para cualquier tipo de situación. El tema de que hayan ingresado en territorio español antes del 1 de enero del año 2026. ¿Y qué es importante destacar en este punto? El espacio Schengen, aunque uno lo conoce como la Unión Europea, aunque son términos diferentes, hace que no existan fronteras y que se manejen como un bloque al momento de hacer los controles fronterizos de los extranjeros. Esto significa que un extranjero que llega a Francia y luego viene a España van a sellar pasaporte en Francia y no así en España. Y lo mismo al revés. Por lo que la administración va a hacer mucho hincapié en verificar no solamente el sello del pasaporte, que acredita que esa persona entró antes del 1 de enero, sino que efectivamente estuvo en España y que permaneció en España. Por eso el segundo requisito, que es en términos generales a todas las opciones que hay de regularización, es la permanencia. Y esa permanencia se exige de 5 meses al momento de la solicitud. Este decreto reglamentario, este decreto de modificación del reglamento, es temporal en el tiempo. Esto quiere decir que no es eterno la posibilidad de regularización de esos extranjeros, sino que iba a comenzar a principios de abril, pero comenzó pasado abril, y la fecha de finalización es el 30 de junio. Entonces, esa fecha de finalización hace que los extranjeros que recién ingresaron en el último momento de la solicitud, digamos, para poder entrar dentro del periodo, sean los que van a poder aplicar a último momento, porque es recién en junio donde van a poder cumplir esos 5 meses de residencia. Entonces, requisitos indispensables, el ingreso antes del 1 de enero y por otro lado, los 5 meses de permanencia al momento de la solicitud. Si un extranjero entró en octubre del año 2025, ya puede hacer su presentación siempre y cuando cumpla con los requisitos. Y ahora sí, metiéndonos en el tema de cómo se estructura la regularización extraordinaria, la misma norma establece como distintas opciones para poder hacerlo. En términos generales, los abogados lo que estamos haciendo es como reagrupándolos en distintos ítems para simplificar la gestión. Entonces, el que yo voy a comentar es para aquellos extranjeros que están en estado irregular y que fueron o son solicitantes de asilo o protección de datos, o hay otra, protección de datos, perdón. Ya estoy como quemada con el tema de la regularización. Para Protección aquellos, internacional. sí, sí, protección de datos, que es importante también, pero son para los que solicitaron protección internacional. Entonces, agrupamos solicitantes de asilo, protección internacional o por razones humanitarias. Son los que deben haber muchos venezolanos y aquellas personas que deben conocer que tienen lo que llaman la tarjeta roja o la tarjeta blanca, que es como la tarjeta blanca es cuando inician la solicitud y la tarjeta roja es cuando los consideran eh, beneficiarios de esa situación. Son personas que están en una situación extraordinaria, ¿no? Que tienen esa posibilidad de trabajar, pero también son aquellas personas que hicieron esa solicitud y que la administración al momento de gestionar este proceso consideró que no eran beneficiarios, que no cumplían los requisitos y quedaron en estado irregular. Se llama estado irregular porque España no considera que son ilegales, sino que son personas en situación irregular administrativamente. Entonces, para este grupo de personas, lo que se exige es que siempre los mismos requisitos, ¿no? Que hayan entrado antes del 1 de enero, que cumplan los 5 meses de permanencia y que acrediten ese estado de solicitantes de asilo antes de ese proceso. Siempre los antecedentes penales, que Ingrid va a profundizar sobre cómo la importancia de esos antecedentes y algunas cuestiones muy puntuales para poder hacer hincapié y que salga un proceso favorable, pero mm, para ese grupo de personas, lo importante es demostrar que ese expediente existió, que ese expediente fue solicitado
y se ingresa la solicitud. Entonces, después los requisitos, digamos, el futuro de esos solicitantes al momento de que salga el trámite favorable va a ser similar al resto, ¿no? Van a poder, con el grabado del expediente, si todavía, si digamos, fueron solicitantes y perdieron esa condición, van a poder estar en condiciones de conseguir trabajo de manera regular, van a poder hacer esta solicitud y en caso de que sea favorable, ya luego, bueno, seguirá el proceso, ¿no? De las modificaciones y demás. Y bueno, en principio, Claudia, las preguntas las dejamos para después, ¿no? Bien, entonces, en principio, eso sería como un poco el panorama de por qué nos parecía interesante hacer este planteo y hacer esta charla, y el tema de digamos, esta división que hacemos para los que pueden regularizar, que son los solicitantes de protección internacional. Así que ahora te cedo la palabra, Ingrid, para que puedas continuar con el resto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, como dijo Leti, por el espacio de Asaede y por los que se conectaron, que somos poquitos, de estar en este espacio y espero que sirva y colabore a todos los que están en una situación de incertidumbre o tienen algún familiar o algún amigo a los que puedan ayudar. Bueno, como dijo Leticia, hay dos grandes grupos en esta disposición nueva que salió. Están los solicitantes de protección internacional y por el otro lado están aquellos que no son solicitantes, pero están de forma irregular en España. Reitero un poco esto, tienen que haber estado igual, como dijo Leticia, el 1 de enero en el 2026, igual que los solicitantes de protección internacional, y tienen que también tener 5 meses ininterrumpidos de permanencia en España al momento de que efectúan la solicitud. Además de eso, que esto también va para los solicitantes de protección internacional, tienen que ser mayores de edad, no tener ninguna estancia ni ninguna residencia vigente, ni ser parte interesada en algún procedimiento de modificación, residencia, prórroga o renovación, prórroga, modificación de estancia o residencias por estudios o lo que fuera. Tampoco pueden solicitar estos arraigos a aquellas personas que fueron beneficiadas con la protección internacional a los ucranianos, porque ellos ya tienen su propio sistema de protección. Y con respecto a la documentación que hay que presentar, bueno, en principio el pasaporte puede estar vigente o caduco, hay que presentarlo en la situación en la que esté. A ver, bueno, estos 5 meses y carecer de antecedentes penales. Ahora, con respecto a esto, una salvedad. Está quienes no tienen antecedentes penales, se aporta el certificado de antecedentes penales y quienes no lo puedan aportar porque el país no los esté enviando, después de pasado un mes de efectuada la solicitud, se presenta dentro del expediente una nota diciendo que ya los pediste, una declaración jurada de que no recibiste respuesta y una autorización a las autoridades españolas para que las puedan gestionar ellos por vía diplomática. Para que la gente que por X motivo y por algo ajeno a ellos no los puedan presentar, justamente este problema se encuentra, digamos, se encuentra protección con respecto a esto, que ya está previsto en la normativa. Además, los que tengan antecedentes penales que sean susceptibles de cancelación, es decir, que ya cumplieron una pena y ya pasó determinado tiempo sin haber reincidido, también pueden solicitar la cancelación en el Ministerio de Justicia previo a la resolución del expediente. No solamente al momento de presentarlo, sino mientras que dure el trámite, antes de la resolución se puede presentar la constancia de que se pidieron esa cancelación de los antecedentes penales. Y bueno, y los que tengan antecedentes penales, por supuesto, van a quedar afuera porque no está previsto esto. Sí, para los que tengan antecedentes policiales, que en ese caso se evalúa la posibilidad, la persona, el funcionario que está analizando el expediente, va a valorar las circunstancias de esa persona, pero no es susceptible de denegación automática que tenga antecedentes policiales. Los antecedentes de España los pide de oficio el gobierno español. Los antecedentes penales del país de origen lo tiene que pedir la propia persona, con esto que ya dijimos en el caso de que no los puedan aportar dentro del plazo previsto. Después, ¿qué otra cosa más? Aguárdenme, ahí está. Después, no tienen que figurar rechazables en el espacio español,
no tienen que encontrarse las personas dentro del plazo de no retorno a España. Y tienen que abonar una tasa que es de 38,28, que es el modelo 790-052, para los que tengan que hacer el trámite. Y no ser una amenaza para el orden público, la salud y la seguridad española, ¿no? Que esto es lo que va a ver de oficio el gobierno español. El solicitante no tiene que aportar nada respecto a esto último. Esos requisitos son de forma, tienen que cumplirlos todos los solicitantes, o sea, no uno por uno se tienen que cumplir. Ahora, además, para estos solicitantes del arraigo extraordinario, se tienen que dar alguno de estos tres supuestos que acá es donde todo el mundo se empezó un poco a alterar porque esto, algunas cosas no estaban previstas en los borradores y ahí nos descolocó un poco a todos los abogados cuando salió la norma final. Bueno, se tiene que cumplimentar alguno de estos tres requisitos que voy a decir ahora. El primero es haber trabajado en España en algún momento por cuenta propia o por cuenta ajena y que se pueda acreditar, que los medios de prueba son bastante amplios, en ese aspecto fue bastante flexible la norma, o tener la intención de trabajar por cuenta ajena mediante una oferta de trabajo o una declaración de que te vas a hacer autónomo una vez que te salga la normativa. Esa es la primera cuestión. Con respecto a las modalidades contractuales, se pueden cualquiera de las que estén en el ordenamiento vigente, siempre y cuando se cumplan esas ofertas de trabajo, tengan un plazo superior a 90 días. Es lo mínimo que se exige, pero pueden ser uno o varios contratos mientras que se cumpla este plazo superior a 90 días. Después la otra opción es permanecer en España, que pueden ser, digamos, personas una familia que conviva y esa familia tiene que tener o hijos menores de edad o mayores de edad con alguna discapacidad o con alguna enfermedad que les haga imposible, digamos, subsistir por sus propios medios o ascendientes. Y después, el último grupo que tenemos es las personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad acreditada. Para ellos se considera que están en ese estado, las personas que están en condición de irregularidad y que tengan alguna circunstancia personal, económica, familiar, que le impida el efectivo goce de los derechos y las condiciones de vida. Bueno, una vez que ya Leticia, una vez les adelantó un poco que una vez que ya sale la resolución, bueno, cuando se comunica que el expediente fue admitido, se va a dar una autorización provisional hasta que salga la resolución definitiva, que se va a convertir en definitiva, y una vez que obtenemos la resolución, la persona lo que va a tener que hacer es la toma de huellas en la policía, como cualquier trámite de residencia para los que no son comunitarios. La toma de huellas se va a tener que efectuar dentro del mes con una cita previa y cumpliendo los mismos requisitos que se requieren para todos los casos, que es la resolución favorable, el pago de una tasa, un formulario y el pasaporte y el empadronamiento. Bueno, una vez que tenemos eso, una vez que se cumple, esto te otorga una residencia para residir y trabajar en España durante un año. ¿Qué pasa cuando llegamos al año? 2 meses antes o 3 meses después, siempre se recomienda hacerlo antes en todos los trámites de extranjería, porque después uno puede ser pasible de algún tipo de multa que va hasta 500 euros. No sucede mucho, pero lo recomendable es hacerlo dentro de los 2 meses antes. Va a tener que hacer la renovación a residencia de trabajo, que puede ser por cuenta propia o por cuenta ajena. Todos los que estén en condiciones de que tengan un trabajo o una oferta de trabajo. Ahora, los que no encuentren un trabajo, pero estén dentro de la búsqueda activa laboral y estén dentro de los servicios estatales públicos de inscripción al trabajo, ellos también van a poder acceder a una renovación siempre que se acredite estos requisitos o que se efectúe un informe de que esa persona esté integrada a la comunidad autónoma, que lo va a tener que emitir el ayuntamiento de la comunidad autónoma, que aprendió la lengua de la comunidad, etcétera. Y después está el otro grupo, que son los que no puedan conseguir trabajo por motivos de salud del solicitante, del ascendiente, del cónyuge o de los descendientes. Que en esos casos, si se acredita esa circunstancia, van a poder hacer también una renovación que va a ser por 4 años en ese caso, o las personas que estén ya jubiladas también van a poder
renovarlas y van a tener 4 años. Y después el último grupo están los menores, que ellos, la renovación va a ser de 5 años y no sé, ¿me falta uno más? Leti, me parece que no. Ya tengo todos, ¿no? Sí, para mí sí. Creo que sí, que están todos los supuestos. A ver, un segundo. De la Bueno. renovación decís, ¿no? Sí, para la renovación, sí. Sí. Bueno, eso va a ser por 4 años. Y después, bueno, los que tengan un arraigo en trámite, o sea, sigue su curso digamos, con la mirada de esta nueva normativa. Y esto, bueno, te va a dar la autorización de residencia y trabajo que va a estar vigente, te otorga, obviamente, derecho a una asistencia sanitaria, al acceso a la seguridad social y acceso a lo laboral, digamos. Y creo que ya estoy. Sí, los menores, sí, ya estamos. Si hay alguna pregunta o Leti, ¿se te ocurre algo más para aportar con respecto a esto último? No, que lo importante es que la gente no se deje estar, todos aquellos que hagan la solicitud de esta regularización extraordinaria, que piensen ya desde el inicio cómo van a ir haciendo la renovación. ¿A qué voy? Si quieren hacerla por una residencia y trabajo por cuenta propia, que sería lo que en Argentina conocemos como el emprendedor, que empiecen a hacer este plan de negocio que va a ser un requisito esencial cuanto antes. Porque lo cierto es que el plazo para la renovación es de 2 meses antes hasta 3 meses después. Y si ya empiezan a pensar hacerlo en ese momento, lo más probable es que no lleguen en tiempo. Sí, o sea, lo que, digamos, se advierte siempre, el que lo quiera hacer por su cuenta tiene que estar muy bien asesorado con todo lo que se tiene que presentar, con la vigencia de todos los documentos que no estén vencidos, que no falte nada, de que la permanencia esté acreditada de los últimos 5 meses antes de la solicitud, porque también hay mucha gente que está desde el 2022, 2023 y te mandan algo del 2023 y no. Lo que hay que acreditar son, al momento de la solicitud, 5 meses para atrás. Eso es lo que extranjería quiere saber y eso es lo que hay que acreditar y no solamente con un empadronamiento, sino con todos los medios de prueba que puedan reforzar ese empadronamiento y esa solicitud. Y después que si van a hacer uso de ese precontrato que Ingrid comentó, que las personas para no pedir el certificado de vulnerabilidad tienen que presentar tienen la opción de hacer la presentación de un precontrato y estamos desde el lado empresarial y vamos a ofrecer ese precontrato, que sepan que no existe ningún riesgo para la empresa, porque la empresa se va a comprometer a dar ese trabajo siempre y cuando la resolución de ese extranjero que aplica esta regularización sea favorable. Y si lo hacen y le dan el alta desde el momento que le dan el expediente de grabación, quiero decir, antes de que sea resuelto favorable, y lo resuelven desfavorable, la empresa sí lo va a tener que dar de baja a partir de ese momento, pero siempre estuvo cumpliendo con la normativa, la empresa, ¿no? Dio un precontrato, mientras tenía un permiso provisional, lo da de baja porque fue desfavorable. O dio un precontrato y al momento de salir una resolución favorable, ese contrato se hace efectivo y ya ahí empiezan a correr las responsabilidades de ambas partes, como cualquier empresa con un trabajador. Sí, otra cosa que también me acordé recién mientras que hablabas es que aquellos que tengan alguna orden de expulsión o devolución van a poder, por motivos de que estaban trabajando sin permiso o estaban en España con algún permiso vencido de forma irregular, van a poder ser solicitantes también de esto y esas órdenes van a quedar archivadas. Que eso también es bastante novedoso para, sobre todo, la gente que está en esa situación complicada. Sí, y también novedoso, Ingrid, me hiciste acordar que aquellos solicitantes de asilo que la resolución no finalizó, porque en España los procesos son eternos, no tienen que renunciar a esa solicitud aunque para acogerse a esta regularización. El momento que van a tener que efectuar esa renuncia de ese permiso que tenían tramitando es al momento de tomar las huellas, es decir, cuando el trámite ya es favorable. ¿Mm? Y lo mismo pasa con algunos, yo lo que comparto son cuestiones que resultan habituales en el despacho. Hay muchas personas que vinieron en estado irregular porque gestionaron su nacionalidad española por ley de memoria democrática en distintas partes del mundo y en distintas provincias de Argentina.
y creyeron que iba a ser rápido. Y pasan 2 años y todavía están con ese proceso en trámite y quedaron irregulares en España. Esas personas pueden acogerse a esta regularización y eso no impide o no frena o Sí, no no obstruye echa. tu trámite. Exactamente, el trámite de su nacionalidad. A partir de que, imagínense que esa persona se acoge a la regularización, tiene un permiso provisional por estas razones extraordinarias, sale de su nacionalidad española, gestiona su DNI y va a cancelarse su número de NIE por esta regularización, por lo cual también uno aconseja, si están en esa situación, aprovechar esta posibilidad y que continúe el trámite de la nacionalidad, porque como decía al inicio, son dos trámites independientes uno de otro. Y los que obtengan también la residencia y después modifiquen a residencia de trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena cuando tengan que renovar, a los 2 años, si son iberoamericanos, de tener residencia legal y continuada, van a poder tramitar su nacionalidad por residencia española también. Pero bueno, eso ya es una previsión a largo plazo, pero Claro, bueno, tal es cual, bastante pero es una gran optimista ventaja. también. Sí, 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 es una gran opción. Este trámite de regularización, hubo otros anteriores, hace 20 años, 25 años creo que fue el anterior. Zapatero, creo que fue la última, ¿no? Sí, sí, en ese momento se finalizaron la regularización de 500.000 extranjeros, se espera que esta vez sean más, bueno, 500.000 es lo que se presupone, hasta 700.000, yo creo que si la anterior fueron de 500 va a ser mucho más, y, y nada, quedamos abiertas, Me sí. acordé que también, Leti, vos hiciste un reel con esto, que lo vi el otro día, que es súper interesante y también me lo han preguntado mucho. No hay un cupo para hacer esta Ah, regularización, hay un plazo de vigencia que se termina el 30 de junio del 2026 y el que no lo hace antes de esa fecha quedás afuera, pero no hay un cupo de que son 500.000 y si sos 500.001 te quedás afuera, no, porque eso claro, porque también eso me es lo han un, preguntado un sí. montón de gente preocupada y no es así. Eso es un poco lo que hablábamos con Claudia de que esto, y por qué nos parecía interesante desde la asociación exponerlo, ¿no? Porque gracias a las redes y a esta posibilidad de que todos tengamos acceso a publicar nuestro trabajo y demás, hay gente que lo hace de manera profesional y hay gente que lo hace por el ánimo de lucrar. Y dentro de ese lucro, o por desconocimiento tal vez, ¿eh? Pero en esa situación hay un montón de información que no es real, como por ejemplo lo del cupo. Sí existe una previsión de cantidad de personas que van a solicitar, pero no un cupo limitado. Como dijo Ingrid, el que lo haga en plazo está dentro. Claro, por eso Exactamente. era la urgencia de compartir esto, porque el plazo es hasta el 30 de junio. Sí, estamos Sí. con tiempo para que la gente se tranquilice, los Bueno, clientes, pero pero hay que actuar, hay que moverse. claro, lo que quería agregar, como para tranquilidad por ahí de los que ingresaron un poco más tarde, que más allá de que este webinar va a estar subido en el canal de YouTube de ASAEDE, también vamos a poner a disposición un contenido para poder esta información publicarla tanto en LinkedIn como en Instagram y que se pueda hacer más extensivo. Porque evidentemente, dada la urgencia, justo caímos en día previo a una fecha puente, que es lógico bueno, que Sí, tengamos esta participación porque el tema realmente convoca a que pueda haber habido más participación, pero bueno, el puente nos frenó un poco, pero igualmente esos contenidos, esa guía de referencia que vamos a publicar tanto en Instagram de Asaede como en el LinkedIn de Asaede, va a tomar todos estos tópicos que tanto Leticia como Ingrid nos compartió. ¿Hay alguna pregunta, algún tema que quieran compartir? Yo tengo una consulta, a ver si me pueden sí. despejar la duda. ¿Las personas que obtienen la documentación por esta regularización pueden hacer reagrupación familiar pasado la obtención, digamos, pasado el año de obtención de la documentación, o tiene que pasar algún plazo para poder hacer la reagrupación familiar? Sí, al año de tener esta residencia, podrían, como cualquier reagrupación, O digamos, sea, que se inicia. los beneficios por tener la documentación listo como para empezar a trabajar y demás, cuando esa documentación la tengo, funciona igual como cualquier otra regulación que no provenga Sí, porque no hay de... ninguna salvedad. No sé, Leti, qué opinas vos, pero a mi Lo que forma de pasa es que ver, ahí lo que yo te preguntaría, si tenés un caso particular, o bueno, en términos generales, quiero decir, si las No, personas están acá,
Yo lo que aconsejaría es no esperar al año para reagrupar, porque uno, Ah, dentro de esta norma, y el objetivo de la norma es la familia. Entonces, si hay dos personas irregulares con hijos que están acá, porque además ujú, también se benefician con esta posibilidad de no solicitar el certificado de vulnerabilidad, presentamos todos juntos, presentamos madre, padre e hijos. mm, Claro, de ok, forma simultánea, todos en el caso, pero depende a quién quieras Por reagrupar eso, también. por Dentro eso, de si que es se puede cónyuge, hijos o ascendiente. claro, ascendientes Ah, y descendientes conviene hacerlo ahora todo junto. Ahora, si son otros los reagrupados que hay posibilidades, hay que esperar el año. hay que esperar el año y también no solamente esperar el año, porque Acreditar este las permiso es por un condiciones. año. Entonces, ok. esa persona va a tener que ver qué hace a partir del año. Si cambia a una residencia y trabajo por cuenta ajena, bueno, reagrupa. Pero ahí ya no va a ser la reagrupación Por esto. por la regularización, sino que va a ser por el permiso que modifique. Exacto. Ok. ¿Mm? Otras opciones podría ser, claro, no, sí, estaba pensando esperar hasta que obtenga, pero ya se nos vamos para 2 años, ¿no? Esperar hasta que obtenga la nacionalidad. Puede Imagínate, ser por lo, familia. lo solicita por regularización extraordinaria de este año, cumpliendo los requisitos, prorroga por esa misma regularización, solicita nacionalidad con los 2 años de residencia, obtiene la nacionalidad, reagrupa como ya como español o española. Ok. Igual va a ser muy difícil que no se pueda renovar esto, ¿no? Porque esta regularización, porque el que no tiene un empleo cuando termina esto, si se anota como demandante de empleo de forma activa, también se lo van a renovar por otro año más. Entonces, pero ya ahí no va a ser el arraigo extraordinario propiamente dicho, sino ya la residencia o la búsqueda activa de empleo. Claro, exacto, porque también lo cierto es esto, que esta que se conoce como regularización extraordinaria, como si fuese un punto tirado dentro de una nebulosa, y en realidad es una modificación del reglamento vigente. Entonces, es la incorporación de esa alternativa dentro de todos los permisos que hay. Entonces, actúa como cualquier otro permiso, lo único que la gran diferencia que tiene con el resto es que es temporal. Ok. No sé, Diana, si no te quedó claro, preguntanos lo que necesites, ¿eh? No, no, no. Y después otra consulta. Esta regularización, perdón, no sabía que era hasta el 1 de enero del 2026, digamos, No, todos los documentos. ¿O es tenés a que partir haber, del... la persona para poder solicitar este arraigo extraordinario tiene que estar en España el 1 de enero del 2026, tiene que Ah, haber estado en ok, España. ok, Y después perfecto. del 1 de enero también, porque tiene que mostrar 5 meses ininterrumpidos y continuados en España. Entonces, es para los que estaban en España el 1 de enero. Ok, Claro, en efectos prácticos, alguien que entró el 1 de febrero no aplica. Exacto. Alguien que entró el 30 de noviembre del 2025 aplica. Ahora, esa persona por solo demostrar que entró en noviembre del 2025 no alcanza. Necesita que además mostrar los 5 meses de permanencia. Porque hay personas que vinieron a España, ¿no?, el 6 de junio del 2025, entonces el primer requisito de haber estado antes del 1 de enero lo cumplen, pero después se fueron a Francia. mm, Sí, o Entonces, Portugal, que no tienen, o digamos, Portugal y tal cual. Entonces, ¿esa persona puede aplicar? Sí, pero tiene que haber vuelto a España para poder cumplir esos 5 meses de permanencia para poder aplicar. Entonces, el primer requisito lo cumple, pero se fue. Tendría que haber vuelto en enero para poder cumplir el segundo requisito, que es la permanencia de 5 meses. ok. que ahí hay que ver extranjería cómo resuelve, ¿no? Pues si se pone muy estricto, no todos pueden acreditar una permanencia de 5 meses, aunque hayan estado también, porque hay gente que no tiene forma de Exacto. acreditarlo. Entonces, hay que ver cuál va a ser el criterio de extranjería a la hora de resolver estos expedientes. También, tal cual. Cuanto más pruebas aporte, a mi forma de ver, menos posibilidades de denegación tenés. Hay un recorte de una resolución denegatoria, no por esta, pero por los anteriores arraigos, porque esto tampoco, también la realidad es que esto España lo viene haciendo desde siempre, pero te exigían 2 años de permanencia. Tenías que acreditar que estuviste 2 años de estado irregular, antes eran 3 en algunos casos, y ahí podías solicitar un permiso. Ahora la gran diferencia son esos 5 meses. Están resolviendo, y no se sabe, porque a mí no me consta por lo menos, de que sea real,
pero está circulando por las redes un recorte donde la administración denegó un arraigo por no poder haber acreditado que la permanencia de diciembre. Es decir, parece que la persona demostró enero, febrero, marzo, abril y no diciembre. Hay que ver si es cierto o no, pero lo cierto es que, bueno, empiezan a valorar todas las cuestiones y lo que quieren hacer es eso, ¿no? Filtrar de que no sea una persona que entró en España y estuvo en otro país de la Unión, que no le sellaron pasaporte y ahora está queriendo utilizar esta posibilidad. Ok, gracias por la respuesta. No, de nada. No, nada. ¿Alguna otra consultita? ¿Quieren agregar Aprovechen que algo estamos más? acá. ¿Eh? Aprovechen que somos poquitos, digo. Sí, tal Sí, por cual. el tema de la grabación estará un poco limitado, pero todavía hay tiempo. No, no, tranquila. Les cuento un poco mi situación. No es Sí, nada como puntual, solamente que estoy en el sector inmobiliario. sí, Entonces, también hago mis números con respecto a la cantidad de gente que va a venir en un corto plazo, cortoplacista, y los tipos de interés y esta situación económica actual con una ciudad tan tensionada como tenemos muchísimas ciudades tensionadas en España, Madrid, Málaga, Valencia, Barcelona, o sea, no solamente como nosotros. Y claro, pregunto lo de la reagrupación, porque claro, no son solamente las 800.000 personas que probablemente tengan esta documentación, eso se multiplica o se triplica, sí, digamos, por sus familiares. Entonces, claro, los tipos van a subir, los precios de las viviendas van a subir, y ahí y ya el mercado ya está tensionado en esta misma situación. Entonces, valorar como todas esas alternativas en este sector es, bueno, súper importante, ¿no? Para ver a sí, dónde súper. va la curva, va a ser así y en Yo creo cinco que sí, meses. ¿eh? Yo Entonces creo el que próximo así año es súper sí. decisivo. Perdona que te interrumpí, pero Mm, yo creo que es así y no va a ser en los próximos 5 meses, porque imagínate que, bueno, en cada caso hay miles de situaciones, ¿no? Pero mucha gente opta, un grupo familiar, porque vaya uno a estar en España durante el tiempo que fuese necesario conseguir los papeles. Sí. Entonces, sabiendo que esa persona, que es la que hizo la punta de flecha, en el tiempo breve va a resolver, es probable que venga la mujer y los hijos, aunque no puedan reagrupar. Porque ya el marido o el marido de la mujer, quien fuese, uno de la familia, va a mm, estar en condiciones de conseguir un trabajo de manera regular. claro. Entonces yo sí estimo lo que mismo vos decís, pero no pensando que todos lo van a hacer de manera regular, esperando al año y a que poder reagrupar. Es probable No, que a partir de junio empiece a venir muchísima más gente que antes. sí, exacto. Y hay gente que no va a estar regulada y que por supuesto no vamos a tener control de esos números. Eso mismo. Pero, pero claro, en ese contexto, eh, más todavía, o sea, se va a triplicar, cuadruplicar, quintuplicar, o sea, va a ser muchísimo más abrumador todavía. Y frente a un sistema económico como el que estamos, eso creo que va como a, bueno, ya lo sabremos el próximo año, a ver cuáles son los Y va a resultados tener de un esto. impacto grande esto. Sí, Eh, súper, Yo como creo que estuvo un en el des 2001, el 2005. sí. Decías, ¿Qué, perdón, qué decías? No, que yo creo que el desafío de las inmobiliarias, yo creo que el desafío de las inmobiliarias pero bueno, tampoco es decisión ni facultad de ustedes hacerlo, pero es como ampliar un poco, ¿no? Que se descentralicen. Yo Ujú, creo que también España va un poco a eso, al tema de mejorar las vías de acceso rápido a otras ciudades, que también se ve al día de hoy que ciudades que están cercanas y que cumplen todos los requisitos de habitabilidad y que están cercanas a Madrid, a Barcelona y demás, los precios de las propiedades también empiezan a subir. claro, tal cual. Sí, sí. Yo, por ejemplo, yo tengo la oficina en Valladolid, que es una ciudad que está en coche a 2 horas, de Madrid a 1 hora en AVE, y es increíble cuando salís a la calle y hablas con cualquier productor de cualquier inmobiliaria, la cantidad de construcción, de obra nueva, es Claro, porque increíble, está dentro de todo bastante accesible, digamos, a una gran súper ciudad. accesible. Sí, Y las en nuestra. promociones que hay de acceso, ¿no? Cualquier persona que está empadronada
Bueno, Castilla y León tiene muchos beneficios para hacer este traslado. Bueno, con Barcelona pasa algo muy similar. Sabadell es una de las ciudades que más está, bueno, que queda próximo a nosotros, nos queda súper cerca en Renfe, en 50 minutos estamos ahí, la promoción es increíble. Sí. Hay un edificio al lado del otro. Hay que ver cómo lo gestionan, Sí. pero bueno, es un desafío para todos que puede Mm, ser bien gestionado, una oportunidad. Y para las sí, empresas sí. también, porque lo cierto es que, bueno, hay muchas empresas que son argentinas, ¿no? Que estamos hablando de Azaed, que las nuclea. Y hay algo de empatía con el ciudadano argentino. Muchos pueden tener una ciudadanía de la Unión por ser italianos, por ser españoles, por sus familias y demás. Otro montón vienen como personales altamente cualificados y tienen esa posibilidad de traerse las empresas a esos profesionales que confían, pero otro montón no. Y otro montón Mm. empiezan a hacer redes, ¿no? Tengo un amigo, un primo, un conocido, alguien que trabajaba en tal o cual sector, a nosotros nos pasa, y que están aprovechando esta posibilidad para, digamos, regularizar una situación que viene sucediendo de hecho. Sí, es que la Entonces, realidad de hecho está toda esta gente que existe, obviamente, y estaban al primero y iban a seguir estando. Y esto a corto o largo plazo, esto lo que hace es acelerar el proceso, porque antes tenían que esperar 2 años, bueno, antes eran 3, ahora con la reforma del reglamento de extranjería de mayo del 2025, que empezó a estar vigente en mayo, ahí se acortó a 2, y ahora, bueno, a estos meses, digamos que viene todo mucho más sí. igual. También vamos a ver cómo responde extranjería a esta demanda impresionante, ¿no? De Y también hay que ver cómo servicios. se resuelve, porque independientemente, yo tengo un cliché, ¿no? Es mi trabajo, yo trabajo de esto, el despacho hace solamente extranjería. Pero independientemente de esa situación, y lo vemos con Ingrid y lo hablamos muchas veces, cambia todos los días, todo el día, Todo la el norma. tiempo. Sí. Entonces, la gente que le sale bien, bueno, bien, buenísimo. Pero lo cierto es que hasta nosotros que nos dedicamos a este tema, especializados en extranjería, hay que estar ayornados a, ese sale el decreto que se va modificando, el reglamento que modifica el decreto, La el criterio interpretación, interpretativo sí, la de instrucción. la instrucción y así van. Y cuando tenemos los congresos, las reuniones, las charlas con las personas que lo gestionan, algunas preguntas no te saben responder. ¿Por qué Bueno, veremos, pasa bueno, tan seguido esto? ¿Por qué creen ¿cómo? que lo modifican tanto, tan seguido? ¿Por qué creen que están retocando todo el tiempo? ¿Opino Ingrid yo? Opina, Ah, bueno, opina. no, Ok. no, si es algo comprometedor, no, está No, bien. no, 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 para darle el paso, Ah, ¿no? No, 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 para no pisarla. Mira, yo creo que hay una cuestión que hacen las cosas mal, que hay muchos organismos que tendrían que estar de acuerdo, que tiene que haber una cuestión de tinte político, de sí o no, de quiénes quieren que haya migrantes y quiénes no. Y claro. entonces, como están todos, las opiniones son tan dispares en cada uno de los organismos que tendrían que opinar igual y como un acordeón, no tendrían que ir todos en un mismo ritmo, al haber tantas opiniones distintas no cuadran uno con otro y entonces resuelven de una manera, otro opina distinto y cuando consiguen que salga una norma se dan cuenta de que aunque opinen distinto hay que ajustarla Hay porque así vacíos no va a salir, legales. hay vacíos legales y ahí empieza como a haber bueno, opinamos de esta manera, pero no se puede así, entonces hay que ir haciendo parches sobre lo que se fue gestionando. Hay cuestiones que no se terminan de resolver, porque vos tenés por un lado extranjería, pero por otro lado tenés la seguridad social y Hacienda, que va a tener que aplicar ese contrato y esa persona que está habilitada por una entidad coexiste con la otra y ahí van. Porque esto de dar de alta al extranjero que no está resuelto, en realidad hoy en día te piden la tarjeta TIE, pero esta resolución te permite que lo hagan con el papelito. Y entonces tienen que ver de qué manera se gestiona para que este organismo, que nada que ver tiene con todo el otro, otorgue ese alta. No, y además, En- no por irme por las ramas, pero esto no solamente pasa en extranjería, los distintos consulados españoles del mundo.
Me pasó hace unos días con una persona que está tramitando una nómada digital, me requirieron el pasaporte, que la página misma te dice, y antes no era así, lo modificaron ahora, que tenés que enviar el pasaporte original. Antes a vos te otorgaban el visado, que suena lógico que te lo otorguen, vas con el pasaporte, lo dejas unos días y te estampaban el visado. Ahora directamente no. Y una de las cosas que pidieron es que esta persona se dé de alta en la Seguridad Social y en Hacienda y no tiene todavía el favorable del visado. Entonces esta persona está pagando un alta en Hacienda de algo que todavía no tiene otorgado. Entonces con estas cosas incoherentes, porque es una incoherencia total, estamos todos los días lidiando con este tipo de cosas y las van modificando en el día a día, porque antes bastaba una declaración responsable de que te ibas a dar de alta en Hacienda. Ahora no, Y es todos los días una constante que te va modificando y te va complicando la Y lo existencia. que cuenta Ingrid es aún más grave porque ese extranjero está cometiendo una irregularidad, porque si Mm, factura, mm, porque la administración se le está otorgando esa posibilidad, está facturando sin permiso. Entonces es mm. como, a eso Pero es el lo que yo consulado voy. no te da el permiso si vos no te das de alta. Entonces, Sí, es una locura, una locura. Pero bueno, sí. yo creo que igual hay mucha desorganización, mucha falta de uniformidad, falta de recursos humanos. Está bastante colapsado todo esto. Yo, al menos en mis asesorías, lo destaco mucho para que no generar expectativas, porque viste la gente, ¿cuánto tarda? ¿En un mes voy a tener esto? No, en un mes, si tenés mucha suerte en un mes, o sea, tres, cuatro mínimo. Y bueno, hay que hacerse un poco la idea y tener un poco de paciencia. Pero bueno, creo que es falta de uniformidad y de coherencia en todo el ordenamiento que hay. Una pregunta, en esta coherencia que hablan, ¿cómo va a ser el tema de la obtención de los turnos, sabiendo que ya de por sí hacer cualquier trámite está colapsado y los turnos los venden encima? Sí, Entonces, colapsado. ¿cómo? Qué buena pregunta y no sé qué va a pasar. Por Porque va eso a tienen que colapsar. contratar a los abogados que no Sí, necesitamos claro, turno. Y ahí me claro. dejas abierta la posibilidad de venta. No, no, es que, bueno, es que sí, es que con las personas que he charlado esto son todas abogadas. Y digo, claro, hay mucha gente que también intenta hacerlo. Bueno, honestamente, mis trámites cuando yo vine los hice todos sola. Entonces, Sí. em, claro, y hay gente que en un momento uno tiene un capital para poder hacerlo y a veces que, o dice, bueno, me arriesgo a hacerlo sola para ahorrarme eso. Y es verdad, nos pasa un montón cuando quien viene con pocos ahorros. Entonces, encontrarnos en una situación con documentación que quizás es mucho más sencillo y turnos que podemos solicitar, en este caso con esto, mismo la palabra lo dice el título, masivo, Mm. algo masivo en una solicitud de turnos, en Bueno, una los página que no funcionarios se sabes. enojan cuando le decís masivo. Los funcionarios Ah, dicen que no es masivo, que es extraordinario. ah, Pero Te hacen esa tiene un mención. impacto masivo. Sí, sí. Claro, es quieras masivo. o no, es masivo porque 700 personas en 3 meses, decime si no es masivo. Claro. Claro. Y esto de las 700.000. citas, esto de las citas data de hace 5 o 6 años por lo menos, que está testado. Yo de hecho cuando vine acá hace 5 años, tuve que pagar mi cita para el CUE porque no conseguía por mis propios medios. Digo, esto se da todos los días y de hace Mm. mucho y antes era un 1%, ahora estamos en un 14% de extranjeros. Te lo dice la propia norma. Entonces digo... ¿Qué va a pasar con los turnos? No lo sé. Ya se empieza a ver un colapso de la cita, ya no hay para toma de Y, es, huella. Y y van a encima extender el se fue hace plazo, 14 días. pero por ahí ¿Eh? Ah, extienden el plazo, ¿no? Una vez que sale la resolución No es sé. dentro del mes, pero bueno, digamos que mucha gente lo hace fuera del mes y lo hacen igual. Pero bueno, yo creo que van a mm. tener que dotar a las policías de más personal para la Sí, toma de huellas. sí. Bueno. Claudia, yo no quiero, sí, No, por para el tema nada, de la no, hora, por no. la grabación, te iba a decir No, eso, sí, sí, lo sí. que quiero decirles para mí, que una reflexión final, qué suerte que ASADE tiene una comisión de abogados, porque con tanta actualización es como que necesitamos permanentemente estar informados y bueno, agradecerles la participación que hizo posible este encuentro, tanto a Leticia como a Ingrid, Gracias. agradecerles a quienes participaron y bueno. Esto se va a extender, vamos a tratar de que sea lo antes posible. Yo creo que por ahí se puede llegar a extender
del 31 de junio o 30 de junio, pero bueno, hagamos de cuenta que este es el límite como para poder distribuir este contenido en todas las redes. ¿Les parece? Sí, Sí. perfecto. Gracias a vos también, Claudia, por la organización y como dijiste, ¿no? Haciéndolo extensivo a todos los que pudieron estar y a los que no te pudieron estar y que lo puedan compartir. Claro, perfecto. Exactamente. Bueno, les agradezco Gracias a muchísimo. todos, ¿eh? Gracias.